están? Ya no quieren cantar. El grupo ya se está... ¿Qué está pasando con el grupo? ¿Por qué no quieren cantar otra? ¿Eh? Vamos a compartir en esta mañana la palabra en el libro de Hebreos capítulo 13. Vamos a compartir juntos en esta mañana. Hebreos capítulo 13 en el verso 8. Vamos a leer juntos en esta mañana. Hebreos capítulo 13, verso 8. Hebreos 13, 8. Dice así. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Y luego vamos a leer el verso 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesús, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí. Y hay no sé si fue experimento o es un cuento, una historia de el ejemplo o el caso de la rana hervida. Pero ilustra más o menos lo que ahora se está viviendo, ¿no? En estos tiempos, que en los que encontramos problemas como el calentamiento global. Hace años, o quienes el siglo pasado, ¿verdad? Todavía probamos la transición de las nuevas tecnologías y la época de los 80s o aquellos que son de los 70s, ¿sí? 60s tal vez. Ellos pudieron sentir una gran diferencia en muchos sentidos, tal vez en todos los sentidos, tanto en lo social, en lo moral, en lo ecológico, en lo, ¿cómo se llama? Lo tecnológico también. Y hasta nuestros juegos, la forma en la que nosotros vivíamos era, pues, a comparación de hoy, totalmente diferente, ¿sí? Pero ese cuento de la rana hervida dice que como son animales de sangre fría, cuando se sumergen en el agua a una temperatura ambiente, ellos no tienen ningún, o sea, es su hábitat, ¿no? No tienen ningún problema, pero si se pone un sapo o se mete en un agua hirviendo, la reacción inmediata de ese animal es salir de ese lugar, ¿no? Rápidamente. Si así de forma brusca se introduce el sapo en el agua hirviendo, rápidamente él quiere salir. Porque
él se adapta según la temperatura ambiente. Por eso en esos tiempos de frío tienen que estar resguardados en la tierra, ¿no? Porque ahí se conservan. De otra forma se congelan. Pero en otro caso dice que ese sapo se le pone en el agua a temperatura ambiente y se empieza a calentar el agua, poco a poco. Y supuestamente el resultado fue que ese sapo murió hervido, porque él no sintió el cambio de temperatura, sino que también su cuerpo se fue así adaptando poco a poco hasta que el agua estuvo hirviendo, finalmente lo mató. Por eso esa ilustración habla acerca de lo que se está viviendo actualmente y también muestra lo que es el comportamiento de las personas. Si el cambio fuera brusco, rápidamente sentiríamos la diferencia. Pero ya que no ocurrió eso, o ya que no ha ocurrido así, el cambio que ha sido para mal, nos hemos familiarizado con él. O ya hemos llegado a sentir que es normal. Es por eso que, por ejemplo, con el cambio climático nosotros ya sentimos que es algo normal. No sentimos que eso es algo anormal, ¿verdad? Porque como se ha dado poco a poco, por eso decimos, es normal esto. Entonces, de la misma manera, nosotros, por los cambios que se van dando y por los hábitos o costumbres o ambientes en los que nos desarrollamos, llegamos a un punto en donde damos por hecho que es normal porque todos viven así. Y no podemos nosotros decir, eso no está bien, porque no hemos visto lo que es correcto. En la Biblia nos habla un caso cuando David quiso llevar el tabernáculo, el arca del pacto a la ciudad de Sión, a la ciudad de Jerusalén. Y él, porque dice que mucho tiempo el arca había estado rondando, ¿no? en tiendas y había estado de lugar en lugar. Y David cuando veía su casa decía, mi casa, 20 años se tardó en construir una casa de lujo, una residencia, y la casa de Dios está rondando así, de un lugar a otro. No es conveniente. Y le dijo al profeta, quiero construir un lugar para que Dios habite, o para que pongamos ahí el arca ya definitivamente. Y el profeta le dijo, adelante. Entonces, David así quiso llevar el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Pero entonces dice que durante 20 años el arca había estado bajo la custodia de los sacerdotes. Usías era uno de ellos, ¿no? Y durante 20 años, imagínense, 20 años pasó lo el caso del sapo hervido. Pasó eso mismo. Porque poco a poco ellos empezaron a corromperse. En un principio ellos tenían bien claro la manera en la que debían manejar y dirigir y servir al tabernáculo, en un principio. Pero pasando los años se empezaron a volver tradicionalistas, religiosos. Poco a poco empezaron a creer, a desviarse de tal manera que a esas alturas, cuando David dijo, vamos a llevar el arca a la ciudad de Jerusalén, ellos ya habían hecho un protocolo completamente distinto a lo que Dios había ordenado. Ellos ya a esas alturas estaban sirviéndole a
su manera. Entonces, David dice, vamos a llevar el arca. Y David estaba muy feliz, ¿no? Él es el rey, él no es el sacerdote. A ningún hombre, excepto los sacerdotes, se les permite conducir el arca del pacto. Nadie más, solo los sacerdotes. Por eso David dice, ese no es mi trabajo, ¿no? Por eso vamos a llevar el arca. Entonces los sacerdotes deben hacer su papel y su función, ¿cierto? Por eso David estaba solo esperando, ¿verdad? Que ellos llevaran el arca. Y David iba delante del arca. Entonces, ¿qué hicieron los sacerdotes? Como ellos ya completamente estaban ajenos, ¿verdad? Habían hecho su propio estilo, su propia manera, su propia forma. ¿Qué hicieron? Compraron, compraron un carruaje nuevo y luego allí pusieron el arca tirada por bueyes. Era muy moderno, ¿verdad? La manera en la que se iba a conducir el arca, o sea, un carruaje, unos bueyes y luego el arca ahí se puso. Y por eso ya creo que está un poquito alto el sonido. ¿Pueden regularle? Está también mucho eco aquí, suena mucho eco aquí. Sí. Y cuando entonces ya David va cantando, él está muy contento de que el arca va ya a ese destino final donde se iba a construir el templo. Él iba bailando, él iba muy gozoso, muy contento. Y en el camino, el arca, los bueyes tropiezan y el arca se iba a caer. Y es ahí donde los sacerdotes, en este caso Uzías, se va para atrás y quiere sujetar el arca para que no se caiga. Y Dios lo mata. Hiere a Uzías y lo mata. O sea, terminó este momento tan espiritual, tan importante, terminó en una tragedia. No sé, como por ejemplo hace poquito, ¿verdad? Allá en Tampico un templo católico se destruyó. Imagínense, algo así sucedió. Terminó en una tragedia. Están llevando el templo, están llevando el arca del pacto y terminó muerto uno de los sacerdotes. Quiere decir, o sea, esta historia es la historia que muchos estamos viviendo también. O sea, muchos estamos sirviendo a Dios o hemos llegado a un punto en donde a nuestra manera estamos sirviendo a Dios o creemos que estamos sirviendo a Dios porque vemos que todos igual lo hacen así. Y entonces David piensa bastante, ¿por qué terminó en tragedia? ¿No? ¿Por qué terminó así en tragedia? Si estamos sirviéndole a Dios y yo con una buena intención quiero pues servirle, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios no me cubrió? ¿Por qué Dios me quiere enseñar ahora? Así David se detuvo a pensar, él meditó bastante. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esta tragedia? Hasta que finalmente él encontró la clave, encontró la causa de esta situación. ¿En dónde encontró la respuesta de esto? Cuando él recurrió a la palabra y él empezó a investigar qué pasó, dónde estuvo el problema. Y en la Biblia encontró el problema. Por eso, nosotros, aunque el ambiente es generalizado, aunque todos hagan lo mismo, pero no vamos a tener excusa delante de Dios de decir, es que todos hicieron igual, sino cada uno de manera personal debe llevar su vida delante del Señor. Y cuando nosotros vamos y vivimos delante de la palabra y vivimos delante de Dios y tomando como
canon, como medida, la palabra de Dios, ahí nos vamos a dar cuenta de lo correcto. Entonces, cuando David buscó en la palabra de Dios, ahí es donde él encontró el problema. Miren, sacerdotes, este fue nuestro problema. La Biblia nos enseña que el arca tiene que ser cargada por los sacerdotes en los hombros. Desde el principio Dios así lo dijo. Los sacerdotes deben cargar el arca en hombros, no de ninguna otra forma tiene que hacerse. Pero 20 años ellos se dan cuenta, o sea, durante 20 años llegó a que se hizo una costumbre para facilitarles el trabajo. Pero Dios no cambió su manera, siempre su estilo, su forma de Dios fue, no, en los hombros. Porque eso es como cargar el evangelio. Nosotros de manera personal tenemos que cargar el evangelio. O sea, los sacerdotes tenían que cargar en hombros. Entonces fue como David les dijo nuevamente a los sacerdotes, ya encontré el problema, ahí está el problema. No hay que hacer a nuestro estilo, no hay que hacer a nuestra manera. La palabra, Dios nos dijo que en los hombros debe cargarse el arca del pacto. Vamos nuevamente a llevarla a Jerusalén. Y en la segunda ocasión, conforme a esa enseñanza, así ellos hicieron. Cada vez que nosotros nos damos cuenta, ¿saben, hermanos? Hay una tendencia natural, en la sangre de nosotros está la religión. La religión es algo muy contrario a la vida de fe que Dios desea para nosotros. Pero no es necesario que nosotros aprendamos la religión. O sea, ya desde la sangre, desde que nacimos, ya traemos la religión encarnada. Por eso es muy natural que nosotros, nuestra tendencia sea volvernos religiosos. Es muy común, muy natural. No necesitamos tener una denominación para ser religiosos. Aunque usted no vaya a la iglesia, naturalmente nuestra tendencia es ser religiosos. Y arraigamos lo religioso en nosotros. No comas esto, no tomes esto, no te vistas así, no veas esto. ¿Cómo empezó la religión? ¿Saben quién empezó la religión? ¿Saben quién la empezó? ¿Saben quién empezó la religión? Satanás. Satanás empezó la religión. ¿Qué es la religión? Hablar de Dios, enseñar cosas buenas. Esa es la religión. ¿Cómo habló Satanás a Eva? ¿Qué es lo que Dios te dijo? Habló de Dios. ¿Qué te dijo Dios? Esa es la religión. Por eso, hermanos, no se confundan ustedes, no debemos confundirnos. No piense que todo el que tiene la Biblia debajo del brazo es creyente, es cristiano. No es así. Ni piense usted que porque tiene la Biblia y porque la lee y porque ora, también está usted en el camino correcto. Tampoco. La religión habla de Dios, pero sobre todo la religión tiene su eje en esto que Satanás le dijo a Eva. ¿Qué le dijo? El día que tú comas, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa es una religión, esa es la religión, esa es la base de la religión. ¿Quién enseñó la religión? Satanás enseñó la religión. Tú sabrás el bien y el mal. Esa es la religión. ¿Quién no sabe el bien y el mal? ¿Quién no juzga por el bien y el mal? ¿Quién no vive por el bien y el mal? Al venir o no somos muy dados al bien y al mal. Esa iglesia está mal. ¿Por qué está mal esa iglesia? Porque no hay emoción. Bueno, esa iglesia está mal porque no hay amor. Esa iglesia está mal. ¿Por qué? Porque piden mucho. Esa iglesia está mal. ¿Por qué? No necesita usted ser religioso, o sea, decirse religioso. Ya está en la sangre desde que nacimos.
Satanás ya inyectó eso, el conocimiento del bien y del mal. Y aparte habla de Dios. Por eso es algo a lo que nosotros somos muy dados. Por eso no estamos hablando de denominaciones, ¿no? Yo tengo muy presente un testimonio que en mi corazón se quedó muy, muy fuerte, muy claro. Y ahora yo tengo entendido. Yo sé que muchos de ustedes también, al igual que yo, venimos de la religión e incluso tal vez ahora nosotros ni nos damos cuenta que traemos muchas cosas de la religión. Ay, allá donde yo iba hablan en lenguas. Allá donde yo voy, no sé, las mujeres predican, por ejemplo, no sé, o sea, puede haber muchos tipos de cosas que arraigan o que arraigamos de donde venimos, ¿no? Puede ser. Pero yo también viví ese tiempo en donde anduve en la religión. Y con el hecho de que el grupo a donde fui, porque fui a muchos grupos, a donde los sábados se respetaba, donde el sábado completa el sábado se servía, se tenía un culto todo el día. Y fui también a donde los que no creen en el infierno. También fui con los que cantan y alaban en el salón con bailes y danzas. Fui con los que hablan en lenguas. Fui con los que eran muy solemnes. Fui a muchas congregaciones. Porque yo pensaba, porque hablan de Dios, es de Dios. Sin embargo, pude, por la gracia de Dios, ¿verdad?, en un momento entender que eso es simplemente religión. Y traemos muy arraigado eso en nuestro corazón. Y queremos o pensamos que esa es la norma. Es que yo vi que ahí hacen así. Es que el pastor es así. Es que los hermanos son así. Y con ese criterio del bien y del mal, no encaja con la gracia. Pero Dios nos lleva a que nosotros nos acerquemos y vivamos plenamente la gracia. Entonces yo tengo muy presente un caso que a mí se me quedó muy, muy presente en mi corazón y me hizo entender qué camino tan bendito estoy teniendo y con más seguridad voy hacia adelante con su gracia del Señor a continuar. Cuando estuve en Pachuca, muchas veces he compartido este testimonio, pero me quedó muy presente porque ahí varios hermanos recibieron en el Cerezo cuando estuvimos en el 2009. Durante un año tuve la oportunidad de ir con otros hermanos al Cerezo de Pachuca a compartir. Varios internos recibieron la salvación. Eso fue en el 2009. Pasaron los años. Un año solamente fui ahí al lugar. Varios, más o menos nos reuníamos como 20. Y de los cuales yo tenía como en mi mente, bueno, o sea, tenía pues claro 10 que estaban seguros de la salvación. Casi la mayoría salió. Ahora hay un hermano de Guatemala. Él ahora ya también se integró a la iglesia, ¿no?, allá en Guatemala. Desde ese entonces. Pero en 2009 estuvimos yendo y luego ya dejamos de ir. Y luego en el 2015 yo fui enviado a ministrar a la iglesia de Pachuca. Y un día, cuando estuve allí ya en la iglesia de Pachuca, un día recibí un mensaje en mi teléfono, ¿no? Y ya cuando veo
hermano, me quiero ver con usted. ¿Quién eres? Soy fulano de tal. No me acuerdo. Nos vimos ahí en Acayuca y él le dije, yo estoy aquí en tal lugar. Ahí en 15 minutos llego. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Entonces ya, cuando llegó, sí, es ese joven que hace 6 años lo conocí allí en el Cerezo. Qué bien. Y ya nos presenta, bueno, él me dio a mí mucho gusto de volverlo a ver, ya me explicó, me platicó, ya salí, qué bueno. Y resultó que él vivía como a 5 minutos de donde recientemente la iglesia se había puesto, ¿no? De ahí empezamos a tener nuevamente un acercamiento, pero él ya se estaba congregando en una congregación. De hecho, desde que salió de ahí del Cerezo, como no había iglesia en Pachuca, él se empezó a congregar en una congregación. Y ahí en esa congregación fue muy bien acogido. También se casó, lo trataron muy bien. Y de cierta manera, él se sentía comprometido también con ellos. Porque en ese momento le apoyaron bastante. Por eso, cuando yo lo volví a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ya, hermano, me acuerdo de lo que usted nos compartía y tengo bien claro que ya mi pecado fue perdonado. Qué bien. Entonces, después yo le dije, ¿no te gustaría tener un estudio? Y él empezó a ir, ¿no? Pero yo no le dije ni le insistí, ¿verdad? Para que él dejara de reunirse en donde él estaba. En esa parte nosotros estamos bien entendidos, ¿no? En realidad esa no fue mi intención, ni siquiera yo traté de hacerle para que él dejara ese lugar, sino simplemente él vino y él quería retomar el estudio. Dijo él, yo escuché lo que ahí usted nos compartió cuando estaba yo dentro y quiero volver a escuchar. Le dije, claro que sí. Entonces nos hicimos un horario, una fecha para que él cada semana estuviera yendo al estudio. Un día él me dijo, lo que ahí predican es la ley. Lo que predican es muy diferente a lo que aquí se predica, él me dijo. Pero de la misma manera, yo solamente volví a reiterar, ¿verdad? Hermano, solo tú fíjate lo que dice la palabra, ¿no? Solo tú ve lo que dice aquí la palabra. Y así pasó un poco más de tiempo y luego él ya empezó a estar reuniéndose con nosotros, ¿no? Pero yo le decía a él, ¿por qué no te quedas allá? Y dice, no, dijo, ahora yo, desde que estuve allí adentro en el lugar, en el Cerezo, yo ahí recibí la salvación. Pero como no tenía dónde ir, por eso es que tuve que reunirme allí. Pero eso que yo desde ahí adentro yo recibí, eso es lo que yo creo. Por eso yo me quiero congregar aquí. Así él me dijo, ¿no? Pero en mi corazón quedó muy presente, ¿verdad? Esta parte, porque nosotros, antes de querer, o sea, queremos primeramente
cambiar nuestra manera, nuestra forma y después acercarnos a la palabra. Pero, ¿qué es lo que aquí nos dice este texto? Vea usted, vamos a ver lo que nos dice. Fíjese usted, ya estamos casi en el final del libro de Hebreos, ¿no? Y vea usted lo que dice en el verso 13, vea lo que dice. Ajá. Dice el verso 13, fíjese lo que dice el autor ya al final del capítulo 13, o sea, casi ya después de muchas enseñanzas que nos ha dado, ¿no? Vea usted lo que dice el capítulo 13, verso 13. Vamos a leer todos juntos, ¿de acuerdo? El capítulo 13, verso 13. Leamos por favor todos juntos. 13 de Hebreos. Leamos a las 3. 1, 2, 3. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. A ver, yo me pregunto, ¿por qué no dijo primero? O sea, desde que inició la enseñanza, ¿por qué desde el principio no dijo, salgamos primero y luego? Porque, ¿qué es lo que primero enseñó? Primero enseñó, este es el camino, por aquí debes iniciar y debes llegar hasta el lugar santísimo. Eso es con lo que inició la enseñanza. Este recorrido debes hacer, debes acercarte a la presencia de Jesucristo, debes acercarte al trono de la gracia, debes acercarte detrás del velo. ¿Por qué no fue al revés? ¿Por qué hasta el final dice, salgamos del campamento? ¿Por qué primero no dijo, sal del campamento y luego entra al lugar santísimo? Yo supongo que eso es lo lógico. O sea, yo supongo que lo primero es sal de la religión, sal de la religiosidad, sal de lo común, de lo tradicional, y luego entra al lugar santísimo. Pero esto es lo impresionante y lo maravilloso de la enseñanza. ¿Qué quiere decir? Primero, tú conoce bien lo que es las profundidades de Cristo. Sé que tú tienes muchas cosas religiosas. Sé que tú tienes muchas cosas y costumbres y normas del bien y del mal que están impregnadas en lo profundo de tu ser. No trates de quitarlas. Cuando tú te empapes de Cristo y conozcas su profundidad de lo que Él es, entonces tú mismo vas a decir, caray, ¿por qué estoy con tanta religiosidad? Soy tan religioso. Tantas normas que están tan lejos de la gracia, lejos del trono, lejos de su presencia, lejos de lo que es Cristo, lejos del cielo. Qué abominable es esto que cargo. Por eso, lo que está diciendo es, hermano, primero te voy a presentar el camino. Pruébalo. Y luego, sin compromiso. ¿Lo quieres o no? Es ya tu decisión. Pero estoy seguro que después de que lo veas, dirás, no, pues sí, dámelo, ¿no? Sí, me lo quedo. Así es como el autor está diciendo. Prueba. Yo sé que tienes muchas cosas religiosas, normas, muchas normas. Yo sé que así tú tienes y vives y piensas. Pero eso no es problema. Quiero que primero conozcas las profundidades de Cristo. Por eso nos dice, vea usted, vamos a ver un poquito, capítulo 9 primero, vea usted lo que dice. Capítulo 10, vea lo que dice el capítulo 10. Dice el verso 19. Vamos a ver, capítulo 10, verso 19. Vea usted lo que dice. 10, 19. ¿Sí? Capítulo 10, verso 19. Dice así. Vea lo que dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Sí? Vea usted, ¿qué dice? Hay un camino, ¿sí?
Hay un camino nuevo y vivo. No hay muchos caminos. No hay varios caminos. Solo, ¿qué hay? Solo hay un camino. Aquí y en Japón y en Estados Unidos y en donde vaya usted, solo hay un camino. ¿Sí me explico? No hay muchos. No debemos confundir, solo hay un camino nuevo y vivo que Cristo abrió. ¿Sí? Ahí está. Vamos a otro país, es lo mismo. Es lo mismo, no es, o sea, tal vez la cultura, la forma de pensar es diferente, pero en cuanto a el acercarse a Dios, solo hay un camino, es igual. Encontramos con aquellos que ya entraron en ese camino y también nos encontramos con las personas que no están en el camino. Así es, solo hay un camino, ¿ok? Un camino que Él nos abrió por su sacrificio. Y luego dice aquí, vea usted en el capítulo 12, vea usted lo que dice el 12, el verso, ese camino, fíjese, ese camino en el capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también, verso 1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese camino se convierte en ¿qué? En una carretera. Ese camino se convierte en una autopista en donde corremos. Primero es un camino y luego se convierte en una autopista, en una carretera, porque es una carrera donde corremos. Y luego esa carretera, así como la autopista que hay de primera, de media y de alta, ¿cierto? Hay varios carriles en la carretera. Ese camino se convirtió en una carretera, en una autopista, en donde hay, veamos, en el verso, aquí mismo capítulo 12, en el verso 13, dice, y haced sendas derechas para nuestros pies. Por eso, ese camino, que es solo un camino, se convirtió en una carretera donde corremos hacia un fin, hacia un objetivo, y luego hay muchas sendas. Cuando una persona va a salirse de la carretera, se baja la velocidad, ¿no? Pero en esta carretera, obviamente, no nos vamos a salir, sino estamos corriendo en la carretera. A ver, entonces, ¿cómo empezó la carrera? ¿En dónde inicia este camino? ¿Y hasta dónde llega ese camino? Es solo un camino. No tiene que ver nada con la religión. Ese camino en el que todos tenemos que correr. Y hay sendas. O sea, ese camino se divide en varias carreteras, varios puntos que es necesario por todos caminar. Entonces, ¿inicia dónde? En el altar de bronce. Ahí yo entro. Es el primer punto es el punto de partida de la carrera, ¿no? Inicio en el altar de bronce donde nosotros recibimos el perdón de los pecados. El inicio de la carrera es recibir el perdón de los pecados. El inicio de la vida, del nuevo pacto, del camino nuevo y vivo, es el perdón de pecados. Está claro el camino, no hay más, ¿de acuerdo? Ese es el camino. Inicio recibiendo el perdón de pecados. Después, camino derecho, sigo adelante, no me quedo ahí. Camino más hacia adelante. Y luego, ¿qué encuentro adelante? La fuente de bronce. ¿Sí? Porque voy caminando en sentido recto. Luego encuentro la fuente de bronce, en donde el Espíritu vivificante actúa, purificándome de mis pensamientos, que a diario me ensucian, ¿no? Vamos hacia adelante. Luego, sigo hacia adelante. Otro paso, otros pasos más. Y enseguida doy vuelta a la derecha. ¿A dónde? A la mesa de los panes. Ya se convirtió en sendas.
Ya hay otra ruta ahí. Pero necesitamos así seguir esa ruta. O sea, inicio derecho, luego voy otro más hacia adelante a la fuente de bronce y luego más hacia adelante al lugar santo y luego me doy vuelta a la derecha, a la mesa de los panes. En donde Cristo se convierte en nosotros en ese alimento, en ese pan que digerimos, que consumimos, que nos fortalece. Cristo vino a ser nuestro pan, que nos da fuerzas. Y una vez que yo ya voy ahí a la derecha, doy un giro de 180 grados y me voy a la izquierda. ¿Hacia dónde? Hacia el candelero de oro, a donde Cristo es esa luz que me ilumina, que alumbra mis pasos. Ya que estoy saciado, ya que comí, entonces ahora voy a donde Cristo me ilumina. Me hace visualizar los pasos o hacia dónde debo dirigirme. Es la luz. Y luego, otra vez, doy un giro de 45 grados. Me voy hacia el centro. Luego otro giro de 45 grados. Y sigo adelante. Derecho. ¿A dónde? Al altar del incienso. Y ahí en el altar del incienso, Cristo viene a ser mi intercesor. Cristo como intercesor mío. Que Él, después de la batalla, Él viene para interceder y también darme pan, darme vino. Y una vez que yo ya voy ahí, no me detengo en la carrera, sino más adelante continúo, corriendo hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar santísimo. Y ahí en el lugar santísimo no me detengo. Sigo corriendo. ¿Por qué? Porque ahí en el lugar santísimo está el maná escondido. Está la vara de Aarón. Y está las tablas del pacto. Seguimos en la carrera. Así es nuestra carrera. Esa es la carrera del nuevo pacto. No dice otra cosa. No hay que añadirle ni meterle otra cosa a esa carrera. Todo lo que sea contrario, ajeno a ese recorrido, es religión. Ya está la carrera. No hay que agregarle otra cosa. Todos los amados salvos, todos aquellos que con el corazón dispuesto buscan al Señor, esa es la carrera que están llevando. El altar del holocausto, perdón de pecados, después la fuente del altar de bronce, donde se purifica de sus pensamientos. Enseguida, la mesa de los panes, Cristo como el pan de vida nuestro. Luego, a la izquierda, el candelero de oro, Cristo como nuestra luz. Y después, otra vez hacia la derecha, hacia el frente, Cristo como nuestro intercesor. Y luego, el altar, el arca del pacto. Ese camino todo creyente debe caminar. No tiene que conmoverse por la religión. Todo aquello ajeno a este camino solo va a volverse en sendas torcidas. Solo va a volverse sendas que le debiliten y que le hagan estar cojo, que le hagan estar enfermo. Así es muy sencillo. ¿Y este camino dónde lo encontramos? ¿Este camino dónde lo podemos experimentar, hermanos? En la iglesia. Por eso nos dice aquí, vea usted, fíjese lo que está pasando aquí. Por eso el autor advierte y dice, esto usted lo experimenta, este recorrido lo experimenta en el nuevo pacto, en la iglesia. Fuera va a volver a la religión. Porque la sangre nuestra trae la religión por dentro. Aunque usted no vaya a la iglesia, mire, aunque usted no vaya a la iglesia, pero sin duda se va a volver un religioso.
¿Qué pasó con Lot? Lot se apartó es salvo, pero es salvo, ¿no? Pero se apartó de Abraham. ¿En qué se volvió? Un juez. Era un juez. Se la pasaba juzgando a su pueblo. O sea, a la gente, ¿no? Aquí son unos desordenados, distorsionados y perversos. Pero, ¿qué sirve un juez? ¿A quién le anunció el evangelio? ¿A quién le predicó el evangelio? Señor, si hay 10 justos, ¿salvará Sodoma y Gomorra? Sí, pero no había ni 10 justos. Lot se volvió un juez. Eso pasa. En la sangre está la religión. Por eso, ¿qué dice el autor? Precisamente porque este camino en la iglesia lo experimenta usted. ¿Qué dice? Veamos lo que dice el capítulo 10, verso 25. Por eso dice esto. Ajá. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. ¿Qué sucedía con los hermanos? Estaban en una situación muy, muy tensa. ¿Por qué? Porque por el otro lado, la influencia judía era muy fuerte. Pero los judíos tenían 3 fiestas obligatorias que cada año hacían y cada año tenían que ir por lo menos 3 veces a Jerusalén. Pero las fiestas que ellos hacían eran fiestas todavía mucho más intensas y grandes que la Navidad que se festeja aquí en nuestros países, ¿no? O sea, eran fiestas muy, 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 para ellos importantes, en los que sobre todo había mucha comida. Y ese era el gancho. Era el gancho para distraer a los salvos. Oye, vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta de los tabernáculos. Vamos al Yom Kippur. Va a haber comida. ¿A poco te vas a quedar ahí en tu iglesia? Son bien aburridos. Ahí no está el Espíritu de Dios. Mira, y además son bien poquitos. Así los religiosos judíos conmovían a los hermanos. Entonces los hermanos, pues sí, ¿qué pierdo, no? Si voy a la fiesta del Yom Kippur, si voy a la fiesta de los tabernáculos, ay, pues sí, y festejo con ellos. Ay, cómo extraño esa fiesta. Ay, la comida que hacían, ay, qué rica era. Además, pues ya soy salvo. No pierdo nada. ¿Cómo ven? Por eso el autor dice, o sea, el autor dijo, pero había otros hermanos que, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué no te das cuenta que esas tradiciones ya son pasadas? Eso ya no es válido. O sea, no va, ya Cristo es el sacrificio perfecto, eterno. No necesitas fiestas, no necesitas comidas para que se sienta la presencia de Dios. No necesitas festejos, ya Cristo fue el festejo perfecto que ya Él hizo para nosotros y que ya hemos probado. Es suficiente. Quédate en la iglesia. ¿Cómo se sentían entonces los hermanos? Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo que qué hago? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría usted? ¿Qué dijo el autor?
Vamos a ver, por favor. Hebreos capítulo 13. Leamos, por favor. Vea lo que dice. Verso 7. Perdón, verso 8. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tú recibiste a Cristo. ¿Crees que entonces ahora Él necesita una fiesta para que tú te sientas espiritual o sientas que Él está contigo? Tú recibiste a Cristo, una obra que Él ya hizo. Es el mismo, es así como tú lo recibiste, de esa misma manera Él continúa contigo. No necesitas un sentimiento o una celebración especial para que tú te convenzas. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que, oye, no te dejes conmover por doctrinas diversas extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, no con comidas, no con fiestas. No necesitas el corazón afirmarlo con fiestas o festejos. Hasta, ¿sabes qué? Mira, te voy a explicar. Y entonces el autor quiere decirle, ¿sabes qué? Hasta la fiesta que están haciendo, hasta esa fiesta está trastornada. O sea, esa fiesta la trastornaron porque los sacrificios no, o sea, cuando se ofrece el sacrificio del Yom Kippur, no era para comer. ¿De dónde sacaron que festejar esa fiesta y hacer comida? ¿Qué dice? Cuando se hacía el sacrificio, el animal tenía que quemarse por completo. ¿Dónde dice que hagan fiestas? Ellos ya trastornaron. Es una doctrina extraña. La Biblia dijo, cuando hagan el sacrificio del Yom Kippur, el animal deben quemarlo completamente y se acabó la fiesta. ¿De dónde sacaron que hagan el sacrificio y hagan una fiesta y coman? Solo te están enganchando. Es una doctrina diabólica, ya la trastornaron. Eso, mira, ¿qué hizo Cristo? Le dijo. Cristo, Él mismo dio el ejemplo. Él fue sacrificado fuera del campamento, dice aquí. Vea lo que dice el 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ni los sacerdotes pueden comer del sacrificio. ¿Por qué ellos comen? ¿Por qué hacen la fiesta? ¿De dónde sacaron eso ellos? No te conmuevas, no te dejes engañar. De que te digan, ay, qué aburrido, ahí bien solemne, no hay nada de festejo. No te dejes conmover. Tu corazón se afirma en la gracia. Quédate en la gracia. La iglesia es la gracia. Aunque veas que es solemne o seria, está la gracia ahí. ¿Para qué te conmueves? No sigas el camino de ellos. Déjalos. Así es lo que el autor les dice. Ni aún ellos tenían derecho de comer de lo que se sirve al tabernáculo. Porque los cuerpos, verso 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. No se come. Porque ellos lo comen. Ellos hasta ya trastornaron la palabra de Dios. Que tu corazón se afiance en la gracia. No necesitas una comida para estar en paz. Ya Cristo es nuestra paz. Ya Cristo está con nosotros. Ya Cristo es el sacrificio. Ya Cristo es el nuevo pacto. Ya. Entonces, ahí quédate. Verso 12, fíjese. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta
Dice así, ¿sí? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Entonces, ya nosotros hemos iniciado en este camino. No hay otro camino. Vea usted lo que nos dice en Gálatas capítulo 1, 8 y 9. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. ¿Sí? Gálatas capítulo 1, verso 8 y verso 9. ¿Sí? Dice así. Vamos a leer todos juntos, por favor. Gálatas 1, verso 8, verso 9. Leamos juntos. 8 y 9, ¿de acuerdo? A las 3. 1, 2, 3. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema es sea maldito, dice. No hay otro evangelio. No hay otro camino. ¿Cuál es el camino? El camino de la cruz. Y mientras, fíjese usted, mientras voy caminando en ese camino, porque el autor eso es lo que está dando a entender, pruébalo. No quiero ni te estoy diciendo que dejes tu religión. Yo sé que estás muy apegado a la religión y siempre vas a estar apegado a la religión. No te estoy diciendo que lo quites. Pruébalo. ¿Qué pasa cuando yo pruebo el altar del holocausto? ¿Qué pasa después cuando pruebo el altar de la fuente de bronce? ¿Y qué pasa cuando estoy cada parte probando uno a uno? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Sin darme cuenta, todos esos cosas religiosas, pecado incluso, todo eso empiezo a ser despojado de ello. Sin darme cuenta, ese camino me empieza a pulir, sin darme cuenta yo. Y también ni siquiera sin quererlo yo. Este camino Dios así lo ha marcado. Así Dios lo dispuso. No trates tú de cambiarte a ti mismo. Solo sigue el camino. No te esfuerces tú por cambiar tu carácter, tu forma. Algún hermano tendrá o estará fuera de este camino. Entonces, ¿cómo estará? En problema, en discusión. ¿Qué le decimos? Hermano, es que tengo problema en mi hogar. Hermano, entra al camino. Pero es que yo quiero que me digan qué hacer o que le digan algo a mi esposa o a mi esposo. Entra al camino. Es que a mi hijo deben decirle que entre al camino. Entra al camino. Si entras al camino, ahí vas a cambiar. Fuera no vas a cambiar. ¿Qué pasó cuando Moisés salió del tabernáculo? ¿Su rostro qué pasó? Resplandecía.
Ni él se daba cuenta de que resplandecía su cara. Eso va a pasar. Hermanos, caminemos en el camino de la cruz, porque así es como una cruz. Mire, el altar de bronce, la fuente de bronce, luego aquí la mesa de los panes, el candelero de oro y el altar el arca del pacto. ¿Qué hace? Una cruz. Este es el camino que tenemos que seguir. Es el camino del cambio. No pelee contra la religiosidad. No pelee contra sus defectos. No se convenza por las viandas o por las comidas ricas o el buen trato que le ofrecen afuera. No pierda su primogenitura por una comidita. Permanezca en la iglesia. Que su corazón esté en la gracia. Que usted vaya al trono de la gracia. Que permanezca ahí. Entonces usted mismo verá cómo su esposo, cómo su esposa, cómo su hijo, cómo usted mismo, cómo se empieza a ver el brillo. Por eso son necesarios tantos pasos y tantos giros, porque esos son los giros que cambian nuestra persona. Cada uno de esos, así Dios lo indicó. Caminamos así hasta que finalmente su intención es esa, ser uno con nosotros. O sea, Él dentro de nosotros actuar, ese es su propósito, ser uno con nosotros. No, la religión es algo ajeno, ¿verdad? Aquí como habíamos visto. Mire, ¿qué hay ahí en él? Vamos a ver, en el mismo libro de Hebreos, vamos a leer, vea usted, en el capítulo 12, ¿sí? Capítulo 12. Capítulo 12. Dice, verso 18, vea usted, vea, dice. No os habéis acercado, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hermano, ¿usted está viviendo ahí? En donde solo se escucha el fuego, donde se ve el fuego, donde está la oscuridad, donde está la tiniebla, donde está la voz que amenaza, donde está lo que me intimida y me tiene traumado. ¿Usted está ahí viviendo? ¿Usted está viviendo esa religiosidad? ¿Usted está viviendo ahí? No os habéis acercado a ese lugar. Eso no es la iglesia. Donde estoy traumado, donde estoy atemorizado, donde estoy amenazado, eso no es la iglesia. Donde me espanta, eso no es la iglesia. Donde hay oscuridad y tinieblas, no, eso no es la iglesia. Donde está un temblor y terremoto terrible que me da miedo, eso no es la iglesia. Si usted piensa que es así, no se ha acercado a la iglesia. Eso no es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Verso 22. Porque os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Veíamos que habla aquí, hace referencia como las Olimpiadas, una fiesta universal. Esta es la iglesia, en donde hay Dios, que es donde está el estrado de Dios o su ciudad de Dios. La iglesia es la ciudad de Dios. La iglesia es donde los ángeles están expectantes, están ahí echándole porras, animando a los hermanos, porque nosotros somos los competidores. Los ángeles son los espectadores,
Nosotros somos los competidores, somos la congregación de los primogénitos. Somos nosotros los que estamos en la carrera. Nosotros estamos en la carrera de la cruz, ¿cierto? Los ángeles están diciendo, ánimo, Ingrid, ánimo, síguele, adelante. Isaac, adelante, ánimo. Los ángeles están echando porras a cada uno de nosotros. Y dice también 23, a Dios el juez de todos. En la iglesia está el juez que dice, es justo. Eso está en la iglesia. El juez de todos que dijo, si te condeno sería injusto. Y además, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí nos hemos acercado, donde están también los antiguos que ya murieron, pero que también son justos como nosotros. Por eso dice espíritus, porque ya murieron. Y luego a Jesús, el mediador del nuevo pacto. A la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Porque la de Abel pide venganza, pero la de Cristo pide misericordia, pide perdón. Por eso su sangre clama mejor que la de Abel. Padre, perdónalos. Padre, ten misericordia. Eso está en la iglesia. ¿A dónde se acercó usted? ¿A dónde está usted? Por eso, una vez que ya nos enseñó esto, que hay, o que es la iglesia, o que es el camino, entonces ahora sí nos dice, sal de la religión, sal de lo antiguo, vamos a llevar su vituperio. Sufre la persecución. No te preocupes por la persecución o porque te critiquen, no hablen mal. Ya probaste el camino. No temas. Ese es el camino. Vivo, nuevo pacto. Adelante, ánimo. Hablarán mucho, te vituperarán. Igual Cristo así pasó, pero Él fue el pionero. Él fue así, Él hizo eso, salió del campamento llevando el vituperio. ¿Cuántos? Crucifícale, crucifícale. Así mismo va a pasar, no te preocupes. Ánimo, ese es el camino, no te intimides. No hay problema, Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar. Adelante, sigue, ahí. Y vea cómo dice aquí al final, el verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Cómo dice? Ya por eso. Vea usted cómo resume. ¿Dónde está todo su corazón de Dios? En la iglesia. Somos las ovejas a las que ahora Él nos alimenta. Él es el gran pastor que nos alimenta en la iglesia. El gran pastor de la iglesia. ¿En dónde está su propósito? En la iglesia. En el camino de la cruz. Va a haber vituperios, no se preocupe. Pero es el camino. No hay otro. El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Ya vimos el pacto, todo eterno, su redención, su sangre, su intercesión, su perdón, todo es eterno. Los haga, fíjese, así es, por eso, ahí está. Ya siendo nosotros miembros de la iglesia, del rebaño, ¿qué va a suceder, hermanos? Vamos a leer juntos el verso 21. Vamos a leer todos juntos, por favor, el verso 21. Leamos juntos a las 3. 1, 2, 3. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad,
haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es, hermanos. Siga el camino de la cruz, llevando el vituperio, asumiendo las persecuciones. No se intimide, no tenga problema. ¿Qué va a pasar? Él hará la buena obra. Él hará en usted la buena obra. Usted no la va a hacer. Él hará la buena obra, lo que es agradable delante de Él. Él hará su voluntad, toda buena obra que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. Él en vosotros. Usted no tiene que pelear, usted no tiene que luchar, usted solo camina el camino de la cruz, nada más. Caminemos el camino de la cruz. Por eso ya probamos. Y cada vez más nos damos cuenta cuán religioso he sido, cuán cuadrado he sido, cuán antiguo o tan conservador, ¿verdad? Con mis ideas, tantas cáscaras. Cuánto me han estorbado para disfrutar este camino nuevo y vivo, tan precioso. Cuando más nos adentramos, más descubrimos eso, hermanos. Él hará el cambio. Él está haciendo el cambio. A Él le corresponde eso. A nosotros solamente nos corresponde. Camina. No vayas a otro lugar. No camines en otro lugar. Ahí quédate. En la iglesia. Y verás cómo Él va a hacer. ¿Sí? Nuestros jóvenes ahora, vean ustedes cómo el Señor está trabajando. Cómo Dios está trabajando. ¿Qué hacemos? Solo caminar en el camino. Este año se van a ir otros 2 jóvenes más al extranjero. El año que entra otros más. Dodá, ya mero, ¿ah? No te escapas, ¿eh? Si no te vas, te mandamos. ¿Eh? Capaz que se nos casa y luego ya no va. Ya no va a poder. Hermanos, caminemos el camino. Verá usted cómo el Señor va a trabajar. Cuántas cosas tendrá preparadas para ustedes. ¿Sí? Y Él desea, ¿verdad?, que los hermanos sean entendidos de este camino. No sea complicado, no hay que agregarle más. Por eso cuando leo el libro de Hebreos, tan bendito, precioso, ese camino que los siervos han llevado, ese camino que el pastor Oxupar, el pastor Pablo Shin llevan, no es complicado, ¿no? Por eso, ¿termina cómo? Leamos juntos el 25. Leamos juntos a las 3. 1, 2, 3. La gracia sea con todos vosotros. Amén. ¿Ven? Así, para caminar en el camino con la gracia de Dios. ¿Sí? Él nos guía con su gracia, ¿verdad? Y de manera que con su gracia, miren, vamos a llegar hasta el último lugar del camino, tan precioso. Aunque usted diga, no quiero o no se preocupe. Y es más, ya ni necesita decir eso, sino más bien con su gracia. La gracia, con la gracia, yendo al trono de la gracia, ¿verdad? Entonces habrá fuerza suficiente para seguir y para llegar al camino hasta el último lugar, que de hecho nunca va a terminar la carrera, porque tenemos que estar siguiendo cada vez, ¿verdad? Entrar al lugar santísimo, a lo mejor alguna vez salir al altar del holocausto o a lo mejor a la fuente de bronce, pero tenemos que correr siempre.
Que cada uno, conociendo bien este camino, sea bien bendecido, enriquecido y disfrute lo que es la iglesia, lo que es a nuestro pastor, gran pastor de las ovejas, y que Él haga su obra perfecta en cada uno de nosotros, para la gloria de Él. Amén. Vamos a terminar.